Hola chicos y chicas, buen día. Bueno, hoy quiero leerles un libro yo. Y les voy a leer uno que se llama Una luna junto a la laguna. Y es de una autora que se llama Della Valle. Pero me gustaría que miremos un poquito cómo están armados los libros, ¿sí? Los libros tienen siempre dos tapas, ¿sí? En la primera, en la tapa, va a decir siempre el título, el nombre de la autora y el nombre del ilustrador o del ilustrador. En este caso es un señor que se llama Alberto Pez, ¿sí? Que es el responsable de hacer todos los dibujos de este cuento, que son hermosos además, ¿sí? Bien, además tenemos la editorial, en este caso es SM, la editorial, y la colección. ¿A qué colección pertenece? El barco de vapor. Bien, en la parte de atrás del libro siempre vamos a tener lo que yo les pido que hagan siempre, que cuenten de qué trata el cuento, pero sin contar el final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá dice: la rana, el gato y la paloma creían que ya habían aprendido todo lo que necesitaban saber de las cosas del mundo, pero un verano, cerca de la laguna, descubren juntos que existen muchas cosas que los pueden sorprender. Y después hay como una mini biografía de la autora, ¿sí? Esto es lo que les hago hacer yo siempre cuando les pregunto de qué trata el cuento, y ojo, no cuentes el final, ¿sí? Se llama sinopsis, es esto precisamente, ¿sí? Contar un poquito del cuento como para que te den ganas de leerlo sin saber lo que va a pasar, ¿sí? Y si lo ponemos así, está el nombre del cuento, ¿sí? Acá, ahí está. Y la autora, ¿sí? Porque a veces cuando lo guardamos en la biblioteca lo guardamos así. Entonces, para saber más rápido cuál es el libro que busco, está el nombre acá. Bien, entonces como le dije, este libro se llama, este cuento, Una luna junto a la laguna. Y dice así: una mañana nació una rana. Era una ranita muy pero muy chiquitita y no sabía nada del mundo que la rodeaba. Su familia le empezó a enseñar cómo era el lugar a donde vivía y ella fue aprendiendo algo nuevo todos los días. Miren qué chiquitita. Al principio miraba con ojos de quien se sorprende mientras escuchaba: el cielo es azul, el pasto es verde. Le decía a su mamá: primero viene la mañana y después la tarde. Le decía a su papá: es normal que un gato maulle y que un perro ladre. Le decía a su abuela: las ranas saltan, los mosquitos vuelan. Le decía a su abuelo: todo lo que nace y crece también envejece. Le decía a su tío: en verano hace calor y en invierno hace frío. Le decía a su tía: la cereza es pequeña, la sandía es muy grande. Y así fue aprendiendo los nombres y las formas de las cosas. Y empezó a distinguir una mosca de una mariposa. Supo distinguir el gusto del azúcar y la miel. Y aprendió a navegar en barcos de papel. Una noche miró por primera vez el cielo y escuchó decir a su abuelo: eso que está ahí es la luna. Mírala bien, porque hay una sola. Y la rana la miró y vio que la luna era así. Miren, presten atención, ¿eh? Entonces se dijo: ahora ya conozco también las cosas de la noche, y no solo las del día. Ya tengo mucha sabiduría. Y la rana pensó que sabía todo lo que necesitaba, y ya no tuvo ningún otro deseo de seguir aprendiendo algo nuevo. Miren, la casa más grande ya. Cerca de donde una mañana había nacido la rana, al rato nació también un gato. Al principio era un gatito muy chiquitito. Tenía los ojos cerrados y no sabía diferenciar una pelota de un pescado. Pero apenas abrió los ojos, aprendió que la leche es blanca y el tomate es rojo. Miraba todo muy sorprendido mientras escuchaba hablar a sus padres, sus hermanos y sus tíos. Le decía a su mamá: la tierra está acá, el cielo está allá.
Le decía a su papá, cuando la noche se acerca, el día se va. Le decía a su hermana, esto es una naranja y esto es una manzana. Le decía a su hermano, esto es un ratón, esto es un gusano. Le decía a su tía, las lágrimas tristeza y la risa es alegría. Le decía a su tío, agua hay en los ríos, en los mares y en las lluvias. El gato fue aprendiendo los nombres y las formas de las cosas y a distinguir una zanahoria de una rosa. Una noche miró por primera vez hacia arriba y escuchó decir a su tía, ahí está la luna, mírala bien porque solo hay una. El gato la miró y vio que la luna era así. Entonces se dijo, ahora ya conozco también las cosas de la noche y no solo las del día. Ya tengo mucha sabiduría. Y el gato pensó que sabía todo lo que necesitaba y ya no tenía deseos de seguir aprendiendo. ¿Vieron cómo creció? Cerca de una mañana había nacido la rana y donde al rato había nacido el gato, también nació una paloma. Al principio era una palomita muy, pero muy chiquitita. Miraba todo muy sorprendida porque no sabía nada de la vida. Miren qué chiquitita. Poco a poco empezó a aprender lo que los demás palomas y supo que cuando el día empieza, el sol se asoma. Le decía a su madre, el agua moja, el fuego arde. Le decía a su padre, todos los pichones nacen de una madre. Le decía a su abuela, amarilla es la banana y roja la ciruela. Le decía a su hermana, este es un árbol y esta es una rama. Le decía a su tía, tus plumas y tus alas son como las mías. Le decía a su prima, el camino empieza donde el nido termina. La paloma fue aprendiendo los nombres y las formas de las cosas y a diferenciar una abeja de una osa. Una noche miró por primera vez el cielo estrellado y escuchó decir a su hermano, ahí en el cielo está la luna, mírala bien porque solo hay una. La paloma la miró y vio que la luna era así. Entonces se dijo, ahora ya conozco también las cosas de la noche y no solo las del día. Ya tengo mucha sabiduría. Y la paloma pensó que sabía todo lo que necesitaba y ya no tuvo más deseos de seguir aprendiendo. Qué vagos, ¿no? Los tres. Un día, la rana que había nacido una mañana, el gato que había nacido al rato y la paloma que había nacido en una loma se encontraron cerca de un río y se hicieron muy amigos. Compartieron paseos y conversaciones, juegos y canciones. Miren qué lindo dibujo. Cuando llegó el verano decidieron pasar un tiempo juntos cerca de una laguna. Una tarde, la rana hizo en la tierra un dibujo así y dijo, es la luna y solo hay una. Miren el dibujo que hizo la rana. Enseguida el gato también dibujó una figura así y dijo, esta es la luna y solo hay una. Y la paloma hizo un dibujo así y dijo, esta es la luna y solo hay una. Miren, los tres dibujos eran diferentes. Entonces empezó una conversación que no fue broma entre la rana, el gato y la paloma. Hubo momentos en que los tres hablaban y hablaban a la vez. Y cada uno decía que la luna era como él o ella la veía. Mientras conversaban cerca de la laguna, algunas noches apareció la luna. Y después de observar el cielo durante un mes, de la noche a la mañana, se pusieron de acuerdo la paloma, el gato y la rana. Sí, la luna es solo una, pero aunque aparezca una cosa rara, tiene diferentes caras. La luna es como yo la dibujé, pero también es de otra manera. Tiene diferentes formas y todas son verdaderas. Sí, cierto. Miren acá los tres.
Y la rana, que había nacido una mañana, el gato, que había nacido al rato, y la paloma, que vivía en una loma, se sintieron tan contentos que entre los tres me contaron este cuento. Y bueno, así termina. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? A mí me encanta. Quiero que se fijen en esto de los puntos de vista, ¿no? De las personas y que todos pensaban que tenían razón. Pero en realidad, fíjense, ¿tenían todos razón o estaban los tres equivocados? ¿Qué pasó ahí? Piensen en eso, porque a ellos les enseñaron un montón de cosas y las dieron como reales, ¿sí? Por ejemplo, les enseñan, las manzanas son rojas. ¿Es verdad? ¿Todas las manzanas son rojas? Piénsenlo y después lo charlamos.